No saltaste este video. Y esa decisión que acabas de tomar, aunque no lo sepas conscientemente, acaba de activar la profecía cuántica más exacta de tu vida. Porque tu alma reconoce frecuencias antes de que tu mente las comprenda. Y el simple hecho de que estés aquí, ahora mismo, leyendo estas palabras, ya colapsó una realidad cuántica específica. Una donde elegiste recibir en lugar de resistir. Una donde tu campo energético dijo sí antes de que tu cerebro procesara el título. No llegaste por accidente a este mensaje. Tu presencia aquí confirma la profecía. Y esto que voy a compartir contigo no es una predicción sobre el futuro. Es una revelación sobre el presente cuántico. Ese espacio invisible donde todo lo que fue, es y será, existe simultáneamente. La mayoría de las personas vive esperando señales del futuro sin darse cuenta de que la señal más poderosa siempre está en el ahora, en la decisión que tomaste hace segundos, en el impulso que te trajo hasta aquí. La profecía ya está escrita en tu campo cuántico, y lo que estás a punto de descubrir es cómo leerla. Antes de continuar, si algo en ti reconoce esta frecuencia, si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a este canal. Porque suscribirte no es solo un clic, es una declaración energética. Es decirle al campo cuántico, estoy listo para recibir más de esta información. Es sintonizarte con una frecuencia específica que seguirá trayendo a tu vida exactamente lo que tu alma está pidiendo. Así que hazlo ahora. Suscríbete. Y marca este momento como el punto de inflexión que fue. Ahora sí, vamos a lo profundo. Porque lo que la mayoría de las personas llama profecía, en realidad es una lectura del campo de información que ya existe alrededor de ti. Hay personas que viven esperando que alguien les diga qué va a pasar en su futuro. Van con videntes, leen horóscopos, buscan predicciones. Y no está mal buscar orientación. Pero la verdad más profunda es esta. La profecía más exacta que puedes recibir no viene de afuera, viene de tu propio campo cuántico. Porque tú no eres solo un cuerpo físico navegando el tiempo de forma lineal. Tú eres un campo de energía, de información, de posibilidades colapsando constantemente en realidades. Y aquí es donde todo cambia. Porque si entiendes cómo funciona el colapso cuántico, entiendes cómo leer tu propia profecía. Algunas perspectivas en física cuántica sugieren que el observador colapsa la onda de posibilidades en una realidad específica. Y aunque esto se ha explorado en laboratorios con partículas subatómicas, hay quienes han extendido esta idea al campo de la conciencia. ¿Qué significa esto para ti? Que cada momento en que observas tu vida, estás colapsando una de las infinitas versiones de ti mismo en existencia. La profecía cuántica no predice, revela. Revela cuál versión de ti estás colapsando ahora mismo. Y esto es exactamente lo que la mayoría de la gente no entiende. Creen que el futuro es algo que les va a pasar, algo externo, algo que deben esperar. Pero en el nivel cuántico, tu futuro no está por venir. Ya existe. Todas las versiones posibles de tu futuro ya existen como ondas de probabilidad. Y la profecía más exacta es la que te muestra cuál de esas ondas estás a punto de colapsar en tu experiencia física. Y eso lo determina tu frecuencia, tu estado de conciencia, la energía que estás emitiendo en este preciso segundo. Puedes elegir seguir viviendo como si el futuro fuera un misterio incontrolable, como si las cosas simplemente te pasaran. O puedes elegir leer tu campo cuántico y empezar a colapsar intencionalmente las realidades que deseas experimentar. Hay quienes ignoran estas señales
y siguen viviendo en piloto automático. Y hay quienes, como tú, que están aquí, que toman la información y la activan. La elección siempre ha sido tuya. Si sientes que esto está resonando en algún lugar profundo de ti, dale like a este video. Porque ese like no es solo un gesto, es una forma de anclar esta frecuencia en tu campo energético. Es sellar la intención de que esta información se integre en ti. Hazlo ahora. Like. Y siente cómo algo dentro de ti confirma que esto es verdad. Ahora, vamos a la profecía misma. Y aquí comienza lo profundo. Porque lo que voy a revelarte es cómo tu campo cuántico te está hablando constantemente a través de 3 señales específicas. 3 formas en las que la profecía se manifiesta en tu vida diaria. Y si aprendes a leerlas, nunca más necesitarás que alguien externo te diga hacia dónde vas. Porque tú mismo vas a poder leer el mapa cuántico de tu existencia. La primera señal es la sincronicidad, no la casualidad. La sincronicidad, esa sensación de que algo que acabas de pensar aparece frente a ti. Ese momento en que piensas en alguien y esa persona te llama. Ese instante en que necesitas una respuesta y... casualmente, encuentras un libro, un video, una conversación que te da exactamente lo que necesitabas. Muchas personas lo llaman coincidencia, pero algunas tradiciones espirituales antiguas han explorado la idea de que las sincronicidades son el lenguaje del campo cuántico. Mensajes que tu versión futura, tu yo expandido, te envía para guiarte hacia la línea de tiempo correcta. Cada vez que experimentas una sincronicidad, tu campo te está diciendo, vas por el camino correcto, estás alineado, la profecía se está cumpliendo. Y lo fascinante es que mientras más atención le prestas a las sincronicidades, más aparecen, porque al observarlas, las colapsa en tu realidad. Tu frecuencia determina qué profecía se manifiesta, y la sincronicidad es la confirmación de que estás sintonizado. La segunda señal es la resistencia emocional. Sí, la resistencia es una profecía. Cuando sientes miedo intenso ante una oportunidad. Cuando algo te llama pero tu mente te dice que no. Cuando tu cuerpo se tensa ante un cambio. Esa resistencia no es una señal de que no debes hacerlo. Es una señal de que tu ego, tu identidad limitada, está detectando que algo está a punto de transformarse. Y el ego siempre resiste la transformación. Porque la transformación significa muerte de lo viejo. Y el ego quiere sobrevivir. Pero aquí está la profecía oculta en la resistencia. Lo que más resistes es exactamente lo que tu alma vino a experimentar. Muchas personas encuentran que cuando enfrentan aquello que más miedo les da, descubren que del otro lado está su mayor expansión. La resistencia es tu campo cuántico diciéndote, aquí está tu siguiente nivel, aquí está la puerta, atraviésala. Y cuando aprendes a leer la resistencia como una señal, y no como una barrera, empiezas a moverte hacia las versiones más elevadas de ti mismo, sin dudar. La tercera señal es la sensación de déjà vu profundo. No estoy hablando de ese momento extraño en que sientes que ya viviste algo. Estoy hablando de esa sensación de reconocimiento, de saber. Cuando conoces a alguien y tu cuerpo te dice, esta persona es importante. Cuando llegas a un lugar y algo en ti susurra, aquí comienza algo. Cuando escuchas una idea y tu alma grita, esto es verdad. Ese reconocimiento no es azar, es tu yo cuántico, el que existe fuera del tiempo lineal, comunicándose contigo, recordándote quién eres, mostrándote fragmentos de la profecía que ya está escrita en las dimensiones más sutiles de tu ser. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque esperan que la profecía sea obvia, esperan una voz del cielo, esperan señales dramáticas, pero la profecía cuántica
es sutil, es un susurro, es un impulso, es una sensación en el pecho que te dice, muévete hacia allá. Y cuando empiezas a confiar en esas señales sutiles, tu vida comienza a fluir de formas que la mente lógica nunca podría haber planeado. La profecía ya está escrita en tu campo cuántico. Tómate un momento, respira profundo y siente esto en tu cuerpo. Cierra los ojos si estás en un espacio seguro y pregúntale a tu campo, ¿qué señal he estado ignorando? Solo pregunta y permite que la respuesta llegue. No la fuerces, solo observa, respira y deja que tu propio campo te hable. Porque en este preciso instante, mientras escuchas, algo cambia, algo se activa, algo comienza a recordar. Ahora escribe en los comentarios, yo soy la profecía manifestada. Escríbelo exactamente así. Porque escribir esas palabras es más que un comentario. Es una declaración al campo cuántico. Es tu firma energética confirmando que has recibido esta información. Es anclar esta verdad en tu sistema nervioso. Así que hazlo ahora. Escribe, yo soy la profecía manifestada. Y observa cómo algo dentro de ti responde. Y aquí viene el twist que cambia todo. Porque hasta ahora he hablado de cómo leer la profecía. Pero la verdad más profunda, la que pocos están listos para escuchar, es esta. Tú no solo lees la profecía, tú eres la profecía. No eres el receptor pasivo de un destino escrito en las estrellas. Tú eres el campo cuántico colapsando realidades a cada segundo. Tú eres el profeta y la profecía al mismo tiempo. Tú eres quien escribe el código y quien lo vive. Y esto es lo que realmente significa despertar en el nivel cuántico. No es recibir información de afuera, es recordar que la información siempre estuvo adentro, que tu campo cuántico contiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, todas las respuestas que has estado buscando afuera. Algunas tradiciones místicas han hablado durante siglos de que el ser humano es un microcosmos del universo, que todo lo que existe afuera existe adentro. Y aunque estas ideas han sido transmitidas de formas simbólicas, hay quienes las están reinterpretando a través del lenguaje de la física cuántica y la conciencia. Tu campo cuántico ya lo sabe. Ya sabe hacia dónde vas. Ya sabe qué necesitas soltar. Ya sabe qué versión de ti está lista para emerger. Y la profecía más exacta que puedes recibir es la que tu propio campo te revela cuando dejas de buscar afuera y empiezas a escuchar adentro. Porque en el nivel cuántico, el futuro ya es. El tiempo no es lineal. Es un campo de posibilidades accesibles. Y tú, en tu estado de conciencia elevado, puedes acceder a esas posibilidades y colapsar las que más resuenen con tu frecuencia actual. Imagina por un momento que todas las versiones de ti existen ahora mismo. La versión de ti que logró todo lo que deseas. La versión de ti que superó el miedo. La versión de ti que vive en plenitud, en abundancia, en paz. Esa versión no está en el futuro. Está aquí, en el campo cuántico, como una onda de probabilidad esperando ser colapsada. Y la forma en que la colapsa es alineando tu frecuencia emocional con esa versión, sintiendo ahora lo que sentirías si ya fueras esa persona, pensando ahora como pensaría esa versión de ti, actuando ahora desde ese estado. Y aquí está la profecía revelándose. Cuando empiezas a vivir desde la frecuencia de tu yo futuro, el tiempo colapsa. Las distancias se acortan. Las oportunidades aparecen. Las personas indicadas cruzan tu camino. Porque el campo cuántico responde a quien la observa. Y tú, al observarte a ti mismo desde la versión expandida, empiezas a colapsar esa realidad en tu experiencia física. La profecía se activa cuando la reconoces. Dale like a este video si sientes que esta información está cambiando algo en tu percepción. Porque ese like
es más que un gesto. Es un sello energético. Es tu forma de decirle al universo: recibí el mensaje, lo integro, lo activo. Hazlo ahora. Like. Y siente cómo la frecuencia se ancla. Y ahora, la parte práctica. Porque puedes tener todo este conocimiento, pero si no lo aplicas, se queda en teoría. Así que esto es lo que vas a hacer a partir de hoy, para leer y activar tu profecía cuántica. Primero, cada mañana, antes de que tu mente empiece a llenarse de ruido, vas a tomarte 3 minutos. Solo 3. Y en esos 3 minutos, vas a sentir, no pensar, sentir. Vas a cerrar los ojos y vas a sentir cómo se sentiría estar viviendo la vida que deseas. No visualices imágenes. Siente emociones. Siente gratitud. Siente plenitud. Siente ese estado de ya lo tengo. Porque el campo cuántico no responde a imágenes mentales. Responde a frecuencias emocionales. Segundo, durante el día, cada vez que notes una sincronicidad, por pequeña que sea, vas a detenerte un segundo y vas a decir internamente: veo la señal. Gracias. Eso es todo. No necesitas hacer nada más, solo reconocerla. Porque al reconocer la sincronicidad, le estás diciendo al campo: estoy prestando atención, envíame más. Y el campo responde, siempre responde. Tercero, cuando sientas resistencia, en lugar de retroceder, vas a respirar profundo y vas a preguntarte: ¿qué hay del otro lado de este miedo? Y vas a permitirte sentir la respuesta, no forzarla, solo permitirla. Porque la resistencia siempre te está mostrando tu siguiente expansión. Y cuando aprendes a moverte a través de ella en lugar de evitarla, tu vida comienza a transformarse a velocidades que la mente lógica no puede comprender. Y cuarto, antes de dormir, vas a revisar tu día y vas a identificar al menos una decisión que tomaste desde tu yo expandido. Una decisión que la versión limitada de ti no habría tomado. Y vas a reconocerla, vas a celebrarla. Porque cada pequeña decisión alineada con tu frecuencia elevada es un colapso cuántico. Es la profecía manifestándose. Y al reconocerla, la refuerzas. Le dices al campo: más de esto. Estos 4 pasos no son técnicas complejas. Son recordatorios. Son formas de mantenerte sintonizado con tu campo cuántico. Y cuando los haces consistentemente, empiezas a notar que tu vida deja de sentirse como una lucha. Deja de sentirse como si las cosas te pasaran. Y empieza a sentirse como si tú estuvieras co-creando con el campo. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Momento a momento. La profecía espera tu sintonización consciente. Ahora escribe en los comentarios: mi campo cuántico ya lo sabe. Escríbelo exactamente así. Porque al escribir esas palabras, estás enviando una señal a tu sistema nervioso. Estás confirmando que esta información no es solo intelectual, es experiencial, es real, es tuya. Así que hazlo ahora. Escribe: mi campo cuántico ya lo sabe. Y permite que la verdad de esas palabras se asiente en ti. Y aquí está la revelación final, la que sella todo. Porque algunas personas van a escuchar este mensaje y van a entenderlo con la mente. Van a pensar: interesante concepto, y lo van a archivar. Pero tú, si llegaste hasta aquí, no eres algunas personas. Tú eres alguien que siente la verdad más allá de las palabras. Tú eres alguien cuyo campo cuántico ya está respondiendo. Ya está activándose. Ya está colapsando la versión de ti que vino a escuchar exactamente esto. Y la profecía más exacta que puedo compartir contigo es esta. Tu vida está a punto de cambiar de formas que hoy no puedes imaginar. No porque yo lo diga, porque ya está en proceso. Porque al estar aquí, al recibir esta información, al sentir lo que estás sintiendo ahora mismo, ya activaste un colapso cuántico. Ya enviaste una señal al campo, y el campo ya está respondiendo.
Puede que no lo veas mañana, puede que no lo veas la próxima semana, pero observa, presta atención, porque las señales van a empezar a aparecer, las sincronicidades van a intensificarse, las oportunidades van a presentarse, las personas van a moverse y tú vas a saber, en lo profundo de tu ser, que esto no es casualidad, que esto es la profecía manifestándose. Y cuando eso suceda, quiero que regreses a este video. Quiero que lo vuelvas a escuchar. Porque cada vez que lo escuches, vas a entender capas más profundas. Vas a recibir información que tu campo necesitaba en ese momento específico. Este mensaje no es lineal, es cuántico y se revela en capas, en momentos, en frecuencias. La profecía ya está escrita en tu campo cuántico y cada vez que regreses aquí, vas a leer una línea diferente. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video, porque compartir no es solo difundir información, es expandir la frecuencia, es despertar otras almas que están listas para recibir. Y cuando compartes desde un lugar de servicio, desde un lugar de amor, tú también te elevas. Porque en el campo cuántico, dar es recibir. Compartir es multiplicar. Así que comparte este mensaje con quien sientas que lo necesita y observa cómo el campo te responde. Dale like a este video una última vez para sellar esta frecuencia en tu campo energético. Para confirmar que recibiste el mensaje. Para anclar esta verdad en tu sistema nervioso. Hazlo ahora. Like. Y siente el cierre energético de este momento. Siente cómo algo se completa. Y al mismo tiempo, algo nuevo comienza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque esta conversación no termina aquí. Hay niveles más profundos de la profecía cuántica que vamos a explorar en los próximos videos. Hay técnicas más avanzadas. Hay revelaciones que solo puedo compartir con quienes están listos. Y si llegaste hasta aquí, tú estás listo. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate para recibir más de esta frecuencia. Porque tu campo ya dijo que sí. Ahora solo falta que tu mente consciente confirme la decisión. En el próximo video, vamos a profundizar en cómo identificar cuál de tus múltiples líneas de tiempo es la que tu alma realmente vino a experimentar. Porque no todas las versiones de ti que existen en el campo cuántico son la versión que tu esencia verdadera quiere manifestar. Y hay una forma de distinguir entre las líneas de tiempo del ego y las líneas de tiempo del alma. Y cuando aprendes esa distinción, todo cambia, todo se alinea. Todo fluye, así que estate atento a ese video, porque va a cambiar tu forma de tomar decisiones para siempre. Hasta entonces, recuerda esto, no llegaste aquí por accidente. El campo cuántico te trajo exactamente donde debías estar. La profecía ya está escrita en tu campo cuántico. Y tú, en este preciso momento, estás comenzando a leerla. Estás comenzando a recordar. Estás comenzando a despertar a quien realmente eres. Y eso es lo más poderoso que puede suceder en una vida humana. Nos vemos en el próximo video. Sigue la frecuencia, confía en las señales y recuerda, tú eres la profecía manifestada.